Hoy es un día muy especial. Hoy día es equinoccio de primavera y tenemos como invitado a un hombre que la fortuna me llevó a conocer. Es un personaje múltiple y complejo. La mejor manera de describir lo que se me viene a la mente es la de un renacentista. Ese tipo de personas que buscan reunir en su quehacer la infinitud del mundo. Les presento a Tomás Santelices Ballesteros. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1994, que tiene a su haber el diseño de 400.000 metros cuadrados para ADPI, Aeroports de París. Últimamente se desempeñó como Leader Architect, Leader Design para el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Además, es artista visual expresionista abstracto, quien tuvo como maestro a personas de la talla de Nemesio Antunes, Francisco Brugnoli, Fernán Mesa, entre otros. Y es de los pocos chilenos que han seguido los pasos de Violeta Parra, exponiendo en 2012 junto a un colectivo de artistas visuales en el Louvre. Además, es músico, es apasionado por el jazz, es un gran saxofonista y destacado deportista que portó nuestra bandera en la disciplina de salto con garrocha. Muy bienvenido, Tomás, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esa tremenda presentación. Humilde de mi parte decir que es la vida la que de alguna manera va sumando las cosas que uno hace, pero sin ninguna intención previa de querer ser nada, simplemente son las cosas que uno, por la inquietud natural que tiene de chico, va haciendo cosas y se van sumando y al final todas se van complementando. Y esa es la gracia de la vida, al final lo que me ha tocado vivir. Y agradezco mucho esta invitación para poder conversar sobre lo que hago, sobre también mostrar mi trabajo y un poco darnos a conocer que es necesario también generar redes y generar comunicación, sobre todo con la gente joven, los que están partiendo, también poder, ojalá poder transmitir vivencias que al final es lo que uno puede entregar, nada más que eso. Así es, perfecto. Oye, Tomás, la verdad es que he estado pensando mucho en cómo iniciar y abarcar esta entrevista. Quiero hacer caso del dicho popular que aconseja más vale pájaro en mano que cien volando, pero creo que debemos partir por el comienzo. Y en ese sentido, me gustaría que pudiéramos remontarnos a tu niñez, porque creo que ahí hay varias claves que permiten entender las fuerzas que te modelaron y crearon al personaje multiforme que eres hoy. No sé si te parece una buena manera de partir. Por supuesto. Te paso la posta entonces. Dale. A ver, ¿de dónde parto? Porque de donde tengo conciencia. A ver, yo primero decirte que mis primeros recuerdos de niño eh, son de la Villa Olímpica en Ñuñoa, donde nací y donde me crié hasta como los 14, 15 años, en donde tuve una vida multifacética en esa villa, como esa vida que había antes de barrio, donde uno vivía en la calle todo el día, jugaba con 50 amigos, había una rutina de interrelaciones y de actividades multifacéticas. La verdad que uno era multifacético cuando niño. En ese tiempo, yo creo que ahora los niños son menos multifacéticos de lo que éramos nosotros en esa época donde inventábamos y hacíamos miles de cosas. Yo creo que de ahí parte todo al final, en un mundo súper diverso, diverso en todos los sentidos, una población absolutamente diversa con estratos sociales que se combinaban absolutamente. Era muy enriquecedor poder compartir y poder vivir y crecer en ese barrio. En ese barrio que además creo que me dio mis primeras señales como arquitecto, porque era un lugar muy especial del habitar. Un lugar donde una villa que se conformaba urbanísticamente por un orden de bloques de cemento muy duro, muy rígido de la arquitectura modernista, en donde había una infinidad de espacios residuales y espacios, plazas, pequeñas plazas entre medio, y una cantidad enorme de gente,
la luz que pasaba entre medio de los edificios, las luces, los espacios de sombra que quedaban debajo de los edificios, que también eran espacios residuales de tránsito, donde los flujos se combinaban, qué sé yo. Y uno empezaba empecé a vivir y a andar en bicicleta y a caminar y a hacer, qué sé yo, juegos con los amigos en este espacio urbano que era notable. O sea, yo hoy día pienso en eso y tuve la fortuna realmente de vivir esa arquitectura. Y yo creo que, quiera o no, decirlo, digamos, es así. La arquitectura entró en mí desde niño, desde el espacio urbano. Y bueno, de a poco fui desarrollándome y fui de alguna manera interesándome por el arte, que yo creo que ya lo traía desde niño. En mi casa, afortunadamente, mi papá era una persona, mi papá y mi mamá, los dos, pero mi papá sobre todo era muy sensible, con mucha sensibilidad del arte, de la fotografía, principalmente él amaba la fotografía. Yo recuerdo de niño haber estado con él encerrado en un baño, tapado de negro, revelando fotos con las máquinas de ampliadoras y viendo la magia de cómo aparecían los colores y cómo aparecía el tema en el papel, teniendo 5 6 7 años. Y todo eso teñido de la luz roja. ¿Ah? Claro, la luz roja, después los líquidos en la tina, después colgando las fotos para que se secaran y empezaba a aparecer la imagen. Esas vivencias, de verdad, Hernán, que son súper potentes en mí. Es que qué maravilloso, Tomás, perdona que te interrumpa. Tú sabes que esa es una vivencia compartida. En mi familia también hay muchos fotógrafos, partiendo por mi abuela, que vivía en Viña, y mis veranos con ella eran lo mismo. Eran esa vida bohemia, trasnochándose hasta las 4 o 5 de la mañana con los líquidos reveladores, con la luz roja. Y era un espacio absolutamente mágico, como alquímico. Era una cosa que es maravillosa y es completamente distinto a la fotografía que se hace hoy día. ¿Mm? Claro. No, bueno, y ahí con mi padre, con mi papá, que era un fanático y un gran fotógrafo. Mi papá fue un gran fotógrafo. Con estas máquinas reflex antiguas, sacó unas fotos maravillosas, ganadoras de cualquier concurso. En fin, aprendí, me fui de alguna manera desarrollando en la sensibilidad, que es lo que te quiero decir. Y también la música que está presente en mi casa siempre, escuchando música, mi papá también, siempre con los vinilos y escuchando jazz o escuchando música clásica o música folclórica. Siempre la música presente, en cualquier situación familiar estaba siempre la música. Perfecto. Así que también ahí escuchando y toda la vida con el oído conectado con la música, digamos. Entonces, al final, escuchar en el caso del jazz, los temas clásicos del jazz, ahora ya lo llevo escuchando 40 años, sí, 35 años, 40 años, 50 años, no sé, tengo 54 años, yo nací escuchando la música, entonces también es algo que llevo adentro. Perfecto. Y todo esto se conjuga, sin duda, en lo que hoy día soy, en lo que hoy día me apasiona y desarrollo cada día con muchas ganas, con mucha felicidad, haciendo todo lo que hago, porque eso es lo que me motiva y me genera una energía digamos, inagotable de ganas y de fuerza de descubrir y de poder desarrollar y expresar y poder entregar a la gente lo que me apasiona, lo que hago. Que en este caso hoy día es la pintura y la música. Perfecto. Oye, Tomás, perdona, a ver, es que tuvimos una conversación previa en algún minuto en el que tú me contabas que tú estudiaste en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle y que uno de tus acercamientos a la arquitectura fue una visión casi mágica, tú lo contaste en términos muy líricos, muy bonitos, que era ver esa ventana de la esquina del Club de la Unión, ese gran proyecto de Alberto Montt que se terminó de construir en 1925, que está ahí en Alameda entre Bandera y Nueva York, y, y en el fondo era como ese trayecto diario que tú hacías y esa luz que estaba detrás de la ventana. Cuéntanos un poco de eso, porque hay algo ahí tremendamente poético y que es como un descubrimiento urbano y que puede transformar
a alguien como tú siendo niño? ¿Mm? Mira, absolutamente, Hernán. Yo te diría que antes que relatarte ese pasaje, que es muy potente sin duda, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y recuerdo ahora desde niño, es el tema de la luz y la sombra. La luz y la sombra, no sé por qué, siempre es algo que siempre me ha tenido muy cautivado. El tema de la oscuridad, del espacio, digamos, oscuro, del espacio iluminado y las formas que se van mostrando, iluminando. Es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre he observado desde niño. Y en el colegio, San Ignacio, eh, tuve experiencias notables respecto a la luz y la sombra. Mi colegio era un colegio clásico, un colegio antiguo, un colegio con espacios monumentales, en donde uno disfrutaba, siendo un niño que medía 1 metro, caminando por espacios que tenían 8 metros de altura. O sea, yo disfrutaba eso, esa monumentalidad, esa solemnidad que genera el espacio arquitectónico en la noche, el atardecer, entrando la luz, para mí era algo maravilloso, notable. O sea, lo asimilé inconscientemente, por supuesto, y hoy día lo puedo decir, digamos. Y te digo que de verdad eso me generó una conciencia arquitectónica importante. Y a raíz de eso también tiene que ver lo que te voy a contar respecto a lo que me estás preguntando, porque, bueno, yo en el colegio me quedaba en las tardes haciendo cualquier cosa, menos estudiando. Yo era de los que se quedaban en el colegio hasta tarde, inventando cualquier cosa y disfrutando el estar ahí. Y así me metí a talleres de arte, donde yo me quedaba en las tardes solo con el profesor de arte pintando y me iba a mi casa a 6, 7 de la tarde, muerto de hambre, porque no había casino ni nada aquí donde comprar, sino que... Pero yo era feliz estando pintando en el taller o estando ahí con los curas, conversando, qué sé. Bueno, y en estas tardes oscuras o atardeceres, me tomaba la micro y me iba a mi casa hacia la Villa Olímpica, como te decía, por la Alameda. Y en ese recorrido, en esa micro, en esa liebre, en ese tiempo, o micro por la Alameda, siempre me llamaba la atención esa esquina maravillosa del edificio del Club de la Unión. Desde niño observé esa gran ventana que está en la esquina donde se veía una luz amarilla y una gran lámpara interior con una elegancia tremenda de ese edificio y de ese espacio interior. Y yo siendo niño recuerdo que me preguntaba quién pudo haber diseñado esto, quién pudo haber pensado este edificio con esta categoría, con este diseño. ¿Quién puede hacer algo así? O sea, de niño decía, pero ¿quién puede pensar en cómo diseñar algo así? Y esa es una cautivación de la arquitectura que yo creo que es uno de los primeros edificios que me cautivó. Bueno, también en el colegio también tuve la experiencia, tú también debes conocer la iglesia, el Colegio San Ignacio, Sí. que es una iglesia maravillosa, que tiene una historia tremenda, tremenda, con el Padre Hurtado, con todos los jesuitas que han estado ahí. Y esa iglesia tiene una monumentalidad interior también notable, un espacio interior de la nave principal que es impresionante, que remata con la Virgen, con la imagen de la Virgen y con el lucernario arriba, qué sé yo. Es una iglesia, es un espacio tremendo. Y también se conjuga con estas columnas y con todos estos elementos neoclásicos griegos que de alguna manera fueron las primeras imágenes que uno empieza a meter en la cabeza, desde que estudia a los griegos y empieza a estudiar las columnas y el Partenón. El Partenón sin duda también es uno de los primeros edificios que uno estudia, digamos, en el colegio. Le enseñan o se los muestran y te cautiva. A mí, por lo menos, yo siempre me cautivé, me enamoré de la arquitectura siendo niño con esto. Y nunca tuve duda que quería ser arquitecto, la verdad. Mm. Desde chico yo dibujaba, empecé a estudiar, a dibujar perspectivas desde niño, desde los 12 años, que me gustaba empezar a tirar las líneas y a empezar a dibujar con los puntos de fuga, qué sé yo. Son vivencias, como te digo, que se van sumando y que de alguna manera te van definiendo. Oye, a partir de lo que estás relatando, se me vienen montones de ideas de nuevas preguntas.
pero me gustaría detenerme en una que puede ser como motor para muchos niños que hoy día están como en el proceso de, a ver, ¿cómo te diría?, de toma de decisiones respecto de su vida, de su oficio, de cuáles son los pasos que van a dar. Y que muchas veces es algo que los estresa tremendamente. Y quería tomar tu ejemplo. Yo contaba a ver, en la introducción, en el fondo, todos los logros que tú has tenido a lo largo de tu historia personal. Pero también es interesante ver el otro lado. Tú mismo contabas que en etapa de colegio no te resultó fácil el colegio. Quizás no eras un buen alumno. Pero en el fondo hubo como un proceso que quizás estaba más alejado en el fondo de la formación, de la malla curricular estándar que se espera para los alumnos y que tú la pudiste potenciar. Entonces creo que esa historia, ojalá la pudierais dirigir como a los niños que hoy día están definiendo tomar sus vocaciones. Eh, Totalmente. A ver, lo que yo te podría decir, yo no era un buen alumno en ciertos ramos, ¿Ya? que eran que eran los ramos principales, sin duda. Pero yo sin duda estoy seguro que fui un excelente alumno en otras áreas. Y alumno de algo que quizás no me enseñaron, pero que lo aprendí y tuve la oportunidad de aprenderlo en el colegio. Y en eso sí que fui buen alumno. Y me refiero al arte, a la sensibilidad, al desarrollo de la sensibilidad. No solo de la sensibilidad visual, sino que también espiritual. Sin duda la formación jesuita del colegio me marcó fuerte. Mi relación con los jesuitas fue directa, estuve con ellos, o sea, convivimos en el colegio permanentemente, ellos vivían ahí, con mis compañeros los visitábamos, qué sé yo, compartimos con ellos. Tuve la oportunidad de conocer al padre Lepeche, imagínate, lo vi, conversé con él una vez, ya estaba en sus últimos años, pero me acuerdo perfecto de ese día cuando conversé con él, o sea, notable. Conocí amigos del padre Hurtado, conocí que eran sus amigos, que estaban ahí en ese tiempo, todavía quedaban vivos, que era Alvarito, no sé si tú lo conociste, y el hermano Delgado, que eran amigos de él y que relataban sus vivencias con él. Entonces, todo eso juntó una gran sensibilidad. Ahora, efectivamente, yo nunca fui un buen alumno del colegio, desde el punto de vista académico, porque yo tenía mi cabeza seguramente observando otras cosas. En el colegio yo estaba en clase y me distraía y me ponía a hacer cualquier tontera y me echaban, me sacaban de la sala porque estaba haciendo cualquier cosa. O al otro día tenía una prueba y en vez de irme a mi casa a estudiar o a hacer la tarea, como te digo, me quedaba a veces pintando en la sala de arte. Y al otro día tenía las pinturas colgadas en el patio y mis compañeros miraban mis pinturas que estaban pegadas en las paredes de los muros del patio. Esas cosas hacía, me llamaba, me interesaba mucho más eso. Y afortunadamente después ya más grande, estuve en el deporte, representé al colegio también, en salto con garrocha, como lo describiste al principio. Fui atleta, fui garrochista, tuve la oportunidad de representar a Chile en una oportunidad. Y eso, el deporte, sin duda fortaleció un camino que tenía la debilidad por el lado académico, desde el punto de vista de las notas, que no eran buenas mis notas. La prueba de aptitud que di fue una prueba bastante mediocre, pero tenía todo el talento, tenía toda la energía guardada ahí y pude entrar a la universidad por beca deportiva. Y ahí me desarrollé con mucha fuerza, me apasioné con la carrera y nunca me permití que me fuera mal en algo. O sea, de verdad, nunca me permití reprobar un ramo. Siempre me autoexigí al máximo porque me apasionaba la arquitectura, la carrera, el tener que preparar un proyecto, desarrollarlo y presentarlo, para mí era fascinante. Yo disfruté eso y todo lo que hice en la escuela fueron proyectos desarrollados con harta ganas, digamos, con harta pasión por el desarrollo de la carrera y eso me llevó adelante. Sin duda me abrió puertas, me abrió camino, me permitió salir de la escuela bien eh, y después seguir trabajando, seguir el camino. Qué ¿Mm? Pero interesante. yo creo que el mensaje a los jóvenes, efectivamente, que por ahí se puedan sentir como que no les va mal y que en la vida les va a ir mal,
Yo creo que no, yo creo que no. Traten, yo diría, hay que tratar de conocerse, de saber qué es lo que uno realmente siente, qué es lo que a uno realmente le llama la atención, le apasiona, ir detrás de esos objetivos. Ir detrás de los objetivos, luchar, ser siempre perseverante en lo que uno quiere hacer y no ir hacia atrás, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Luchar, buscar con valentía. Hay un tema de autenticidad ahí, ¿o no? O sea, me refiero como de, a ver, ¿cómo te diría? Es un camino como de autoconocimiento y también un tema de explotar lo que es auténtico en ti, lo que de verdad son tus talentos, tus intereses. Eh, es que, ¿sabes que perdona que me extienda un poco con esto, ¿eh? Pero aprovechando un poco como esta beta del jazz también, quería vincularlo con la historia de uno de los grandes, como de John Coltrane, que quizá John Coltrane, que tuvo una vida tremendamente dura por todo el tema político que se vivía en Estados Unidos, todo el tema como de las reivindicaciones que buscaban los negros y todo. Y al comienzo tuvo una carrera no fue fácil. Estuvo junto a lo grande, estuvo al lado de Miles Davis, estuvo al lado de Thelonious Monk, estuvo al lado de muchos grandes, pero él no encontraba su camino hasta que fue capaz de reconocer como esa voz propia interior. Y eso fue lo que lo potenció. No sé, se me vino un poco esa idea a la cabeza. Bueno, los grandes estuvieron al lado de él, diría yo. Bueno, bueno, Para mí, John Coltrane es el más grande. El más grande, y tú bien lo describes. O sea, John Coltrane nació en una época difícil donde estaba el racismo, todo el tema de Estados Unidos, muy complejo, en donde ser negro y ser músico, imagínate que estos gallos, estos negros, iban a dar un concierto al Carnegie Hall y tenían que entrar por la puerta de servicio porque no podían entrar junto a la gente, al público por la puerta principal. Eso le pasó a Dizzy Gillespie muchas veces, o no sé a quién, lo tomaron detenido por no darle el asiento a un blanco en un bus. No, bueno, lo pasaron muy mal, pero marcaron leyenda, marcaron historia y John Coltrane, sin duda, a propósito que lo relacionas, tiene mucho que ver conmigo. O sea, yo siento realmente la música, el jazz, con la pasión de vida y de forma de vida que tenía John Coltrane. O sea, yo realmente siento que mi saxofón, el jazz es algo que está en mi día a día. Todos los días necesito tener mi saxo a mi lado, necesito estudiar, necesito tocar, necesito escuchar el sonido, necesito pasearme por la sonoridad del instrumento y del jazz y tratar de estudiar cada día y tratar de mejorar un oye poco más Tomás, cada día. Eso es una forma de vida. Es una cosa que ya no puede estar fuera, es parte de mí. ¿Mm? y hay en todas esas búsquedas que tú describes una búsqueda, digamos, más bien como de carácter espiritual también, ¿o no? Tú hablabas recién de cómo te llamaba la atención el tema de la luz y la sombra. Eh, en el caso de John Coltrane, él también tuvo como un camino, su abuelo eran pastores, y sin embargo él al comienzo no era alguien muy afín a la religiosidad, y sin embargo tiene un camino de vida que termina en una de las más grandes obras del jazz, que para serte súper franco, a mí me sigue resultando difícil, pero termina sacando ese gigantesco álbum que se llama A Love Supreme. Y ahí hay como un acto como de conversión, ¿o no? Y como de fusión de toda una vida, de toda una aproximaciones como a una religiosidad, a una búsqueda interior y no solo de él, sino que tratando de entender como los caminos de otros en este mismo proceso. ¿Cómo lo ves tú? A Love Supreme, sin duda, es la obra maestra de John Coltrane, totalmente. Es una obra que tiene cuatro áreas. Está desarrollada como una obra clásica, casi, o diría yo, con su estructura, y tiene cuatro partes esa obra.
John Coltrane estuvo encerrado no sé cuántas semanas en el altillo de su casa. Bajaba solo a tomar algo o a comer y subía y se encerraba y estuvo día y noche viviendo en el altillo de su casa, hasta que un día bajó sonriendo la escalera y le dijo a su mujer que la obra estaba terminada. Y fue cuando compuso A Love Supreme. Y esa obra, no tengo claro si fue el año 65 o 60, creo que el año 65 la terminó, que fue 2 años antes de su muerte. ¿Mm? Ujú. John Coltrane murió a los 40 años. Murió, bueno, tuvo un cáncer. Murió y tuvo una vida muy dura, estuvo muy metido con el tema de la droga, qué sé yo. Al final se lo llevó el cáncer. Y él estuvo dando conciertos hasta el final. Y era tan fuerte su pasión por la música, por su expresividad, y digamos, su performance en el escenario, su approach con la música que tenía, que le daba una fuerza interior tremenda. Y tocaba, y tocaba, y no paraba de tocar, y a veces hay fotografías de él donde lo muestran con una mano en el estómago porque le dolía el estómago, o sea, estaba así. Y así estuvo hasta el final, y terminó tocando con esa gran fuerza interior que él desarrolló con la música. Y él fue notable, fue un maestro que desarrolló por el lado de la técnica, desarrolló un concepto musical, un trabajo armónico interesantísimo, rítmico también, y una expresividad y un lenguaje muy propio de él, que hoy día se extrapola y se desarrolla en el jazz contemporáneo, y hoy día es uno de los principales referentes del jazz moderno. Ujú. John Coltrane es para mí, junto con Charlie Parker, seguramente los más determinantes en términos del área del desarrollo del jazz. También un saxofonista alto. John Coltrane tocaba saxo tenor, Charlie Parker saxo alto. Y los dos generaron yo te diría, un punto de inflexión importante en el desarrollo del jazz, en el lenguaje, en la expresividad. Así que para mí John Coltrane tiene todos los honores y el respeto de lo que él hizo, de lo que él fue. Sin duda, al escuchar a John Coltrane, hay pasajes de su música que puedan saturar y puedan llevar a oídos no tan acostumbrados a escuchar el jazz, a aburrir o a no tolerar más de 2 minutos de su música, porque es una música en algunos pasajes bastante densa, saturadora, sobre todo los solos que él hacía. Tenía solos en vivo que duraban 40 minutos, y la gente se iba y no lo podía seguir escuchando. Y quedaban 5 personas escuchándolo a él mientras terminaba su solo, porque él cerraba los ojos y estaba en un trance, él estaba en un trance tocando su propia música que le venía del alma, y estaba en una contemplación a Dios. Eso es lo que relatan los teóricos, que John Coltrane, mientras hacía su solo, desarrollaba una comunicación suprema, digamos, y él estaba en un trance, en una conexión espiritual absolutamente. Entonces el público no podía entender lo que estaba pasando y lo abandonaba. Hoy día quisiéramos poder tener esos minutitos para escucharlo en vivo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas como el maestro Enrique Luna, que hoy día Enrique Luna tiene sobre 80 años, o cerca de los 80 por ahí debe estar, y él tuvo la oportunidad de escuchar a John Coltrane en vivo, y yo le pregunté qué sensación le generó. Dijo que era impresionante. Impresionante ver a John Coltrane como empezaba a tocar desde el público, se subía al escenario tocando, terminaban de tocar y se bajaba tocando el saxofón y se encerraba en el camarín y seguía tocando en el camarín. O sea, uno estaba en el intermedio y se escuchaba a John Coltrane que seguía practicando y tocando su saxofón, no paraba, él se conectaba así. También quiero contar, y con esto termino el tema de John Coltrane para no enfocarnos tanto, pero es interesante decirlo. Tuve la oportunidad el año 2018
el año 2016, perdón, de estar en Nueva York y conversé con Jimmy Cobb. Jimmy Cobb fue el baterista que grabó con John Coltrane y Miles Davis el álbum Kind of Blue, que es el álbum nominado como el álbum más representativo del jazz, o el mejor álbum de jazz de todos los tiempos, también dicen por ahí. No sé si ese es el término correcto. Bueno, tuve la oportunidad de conversar con él y le pregunté, por supuesto, que cómo era John Coltrane, qué le parecía a él, qué recordaba él de John Coltrane. Fue lo único que le pregunté, la verdad. Estando afuera del club, en la calle, en la noche, fumando un cigarro. Ese fue el encuentro que tuve con él. Qué bonito. Que a propósito murió hace muy poco, hace un par de meses o 3 meses murió hace poquito, a los 93 años. Y me dijo que para él era la persona más espiritual y más serena que él había conocido en su vida. Que John Coltrane era un hombre notable, era un hombre mágico, me dijo, de una espiritualidad que era impresionante estar con él, no solo en el escenario tocando, sino que estar con él. Él era una persona que irradiaba una energía divina, realmente. Y eso lo llevaba a la música. Bueno, hay algunos que ya lo tienen como santo, y hay una iglesia en Estados Unidos que es la iglesia de John Coltrane. Ah, no te puedo creer, esa parte no la sabía. Sí, sí, hay una iglesia allá con su nombre. Ya. ¿Mm? Oye, Tomás, me gustaría vincular como ese proceso como de búsqueda espiritual con tus trabajos también, de tus trabajos pictóricos me refiero. Porque, a ver, la verdad es que lo he estado viendo y reviendo y masticando porque me encantan. La verdad es que son trabajos realmente bien impresionantes. Y, y nada, uno tiene como esa obsesión como por clasificar, si tú quieres, como por tratar de agrupar como conceptos, de agrupar ideas. Y me llama la atención tu trabajo, porque también, como hablábamos al comienzo, es múltiple. O sea, hay algunos trabajos, y corrígeme tú si estoy muy equivocado en lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, partes con trabajos como Kind of Blue, que es un homenaje a la música que tú amas. Después hay otros trabajos que tienen que ver casi como con conceptos de bioafiliación, que fue un concepto que alguna vez le escuché a Amanda Césped y que me hizo mucho sentido. Que esto de poder quedarse 15 segundos mirando cómo se mueve una mosca y traspasar eso después a tu tela. O en aire fresco, representar esa experiencia de quienes han tenido la fortuna de estar alguna vez en el sur, en ese sur maravilloso, cuando aparecen las primeras luces del sol, empieza a evaporarse el agua que ha caído durante la noche, a sentir ese olor húmedo. Todo eso uno lo puede ver en tu pintura. Y hay otras pinturas que tienen más que ver, como te diría, con esta beta como de buscar este yo interior, de cuestionar en el fondo este inconsciente, este ejercicio espiritual en el fondo, que yo lo veo súper claro en el fondo en la partida en el cuadro que pusiste en el Louvre, en Encuentro, en Azul Profundo, en Hacia el Jardín, en Mi Jardín Secreto. En todos ellos tú describes algo de buscar tu propio ser, de una búsqueda interior, de un crecimiento permanente. ¿Cómo ese camino espiritual que tú has hecho a través de la plástica, Tomás? ¿En qué etapa estás hoy día? ¿Qué hayas logrado encontrar de ti? Mira, te escuchaba y yo nunca he podido decir lo que tú has dicho. ¿Por Es qué? tan difícil, es que es tan difícil explicar a mí me cuesta mucho explicar lo que pinto, la verdad. Me cuesta explicar, pero tú lo has relatado súper bien y con las denominaciones que usaste me parecen muy acertadas. A ver, yo te puedo decir que efectivamente la pintura en mí es un proceso de desarrollo de años, de todo lo que te he contado, de esta cosa que se va sumando y de alguna manera uno va descubriendo. Mi forma de pintar es lo más propio que tengo. Yo creo que mi forma de pintar es absolutamente
natural, eh, eh, tengo un desarrollo espontáneo. Yo trabajo con el expresionismo abstracto, que yo dejo que la pintura sea, que la pintura aparezca. No quiero ser yo el que introduce conceptos previos o predeterminados a lo que voy a pintar. Generalmente me planteo frente a una tela en el momento donde tomo una decisión o donde voy tomando decisiones, entre comillas, porque al final creo que es la pintura la que va tomando las decisiones y no soy yo. Siento que es la pintura la que me va guiando cuando voy pintando. La pintura, la mancha, el color, al desplazarla sobre la tela, la obra se va armando, se va configurando, y es ahí donde yo voy reconociendo ciertos elementos que de alguna manera voy trabajando, voy potenciando o le voy dando algún sentido dentro del concepto expresionista, abstracto, y es donde finalmente capturo la obra y la llevo, la dejo fluir de forma natural hasta que realmente la obra me transmite eh, la plenitud y me sorprende. O sea, yo realmente siento que una obra está terminada cuando me siento sorprendido por esa obra. Cuando veo que miro la obra y digo, wow, ¿qué pasó aquí? Es ahí cuando siento que la obra está terminada. Mientras no me pase eso, sigo trabajando en esa pintura, hasta que yo no sienta la plenitud de la sorpresa, de ese elemento contundente que a mí me genera la pintura que hago. Perfecto. Entonces, en todos estos años he ido como cultivando este lenguaje, esta forma expresiva de manifestarme en la pintura, en el color, en las luces y en las sombras, que también hemos hablado, y la fuerza del color. Y sacar del trabajo todos los paradigmas o la teorización del uso del color, del uso de la forma, sino que dejar que todo pueda ser. Yo trato de que en mi obra todo pueda ser, de que no hayan elementos restrictivos. Saco los clichés de la pintura, saco las formas, no hay líneas o líneas, digamos, evidentes. Quizás la geometría está donde no se dibuja, está presente por el tema mental y aparece en el orden de los elementos, pero de una manera inconsciente. Pero Ujú. evito la trazabilidad evidente, evito la forma evidente, evito el cliché, dejo que la Perfecto. pintura fluya en forma natural, espontánea, y tome la fuerza que tenga que tomar con el color, con el contraste, con la profundidad, con la dimensionalidad. Eso es lo que yo trabajo. Y el trabajo psicológico que tú describes, de esa búsqueda interior, por supuesto, siempre está presente en la obra, la conceptualización del ser humano, de las vivencias, de los lugares, de lo que nos conecta con el planeta, con la esencia, con la existencia. En lo consciente y en lo inconsciente, por supuesto que también. Oye, Tomás, ¿y cuál es el estado? A ver, ¿cómo te diría? Tú hablabas de Coltrane recién y tú contabas que él entraba en trance cuando está tocando música. ¿En qué estado espiritual te encuentras tú cuando pintas? Hay casos súper conocidos de pintores que prácticamente dan una batalla contra la tela en su enfrentamiento con su arte, pero me da la impresión que tu trabajo es distinto, es algo que te genera mucha paz, me da la idea. Y cuéntanos cómo eso. Mira, eh, a ver, hay varios momentos. El primer momento es enfrentarse a la tela. Yo creo que el momento más angustioso, más angustiante de un artista, un pintor, es enfrentarse a la tela. Yo creo que enfrentarse a la tela blanca y tirar las primeras líneas y tirar las primeras manchas es un desafío. Hay muchos artistas que están horas mirando la tela antes de ponerse a pintar. Yo, yo curiosamente lo que hago es atacar la tela rápido. Yo lo que hago es matar la tela. Voy a la tela pero directo. Y si la tela está blanca, la tiro, la mancho, la rayo, la ensucio, la intervengo. La intervengo ya a partir de esa intervención, que es mi primer acercamiento con la obra y con la tela,
voy generando el diálogo con la pintura. Yo siempre siento en el proceso de la obra que la obra me refiero al ser que está detrás de esa espiritualidad latente que se siente, que se rechaza, que se contiene, que se retrae, que no te deja fluir en forma tan rápida como uno quisiera. Yo no me pongo a dibujar o a pintar, tomo una foto y me pongo a pintar. Voy interviniendo un acto invasivo sobre una tela de forma a veces bastante violenta porque lanzo la pintura sobre la tela o le tiro doy vuelta un tarro o un galón de pintura y la pintura se desparrama y de ahí voy armando y de ahí voy trabajando. Entonces hay un acto invasivo potente y lo hago intencionalmente para justamente eh, permitir que la obra sea mía y no sea tan restrictiva y no se rechace tanto. A pesar de eso, a veces siento que igual la obra me da vuelta y es ella la que me va condicionando y me va negando el poder avanzar y tengo que luchar con esa tela hasta lograr que el proceso yo lo pueda realmente controlar y llevar hacia donde yo quiero llevar, entre comillas, porque realmente es ella la que me lleva a mí. Pero hay una dualidad ahí de un trabajo que se va dando que es bastante interesante porque aparecen cosas que uno no cree y se va descubriendo. Eh, Hay como un proceso de domesticación ahí, ¿o no? Me hiciste acordarme del cuento esa parte del cuento del Principito, cuando el Principito se encuentra con el zorro y que existe como esta tensión como de un animal salvaje que gradualmente va soltando, se va acercando. mucho de eso, mucho de ese pasaje del Principito, efectivamente, es el zorro, es la tela, y la tela, las obras son potentes, tienen fuerza, tienen mucha expresividad, generan intimidación, generan cuestionamiento interior, generan angustia. El proceso de pintar es angustioso a veces hay mucha felicidad, a veces mucho placer, porque la obra se armó rápido y lo disfrutaste rápido, pero a veces tienes cuestionamientos y te dan ganas de romper la tela y te dan ganas de rajar o romper, pero no. Hay que sentir el respeto por la obra, sentir el respeto por la pintura, sentir que algo está pasando por algo, y si uno está pintando en ese minuto es por algo, y esperar el momento para seguir, esperar el momento para seguir, y ahí se abren los canales y la obra se fluye y se termina. Yo realmente detrás de cada obra siento que hay un proceso de trabajo intenso, hay obras que son muy rápidas, tengo obras las más rápidas de 20 minutos de trabajo, y tengo otras obras que me he demorado 2 meses. Ya, Depende de cada uno, y no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la intensidad de lo que pasa en el momento. perfecto. Y esa comunicación con la obra, con la pintura. Es un proceso interesantísimo, muy, muy espiritual. Oye, Tomás, mira, a ver, cuando preparaba esta entrevista contigo, caí como en varios conceptos que me gustaría que me ayudaras como a trabajar. A ver si conversándolo logramos llegar como al fondo de lo que contienen. Pero, por ejemplo, veía que, a ver, en tu obra, tanto en los últimos proyectos de arquitectura que te ha tocado ver, por ejemplo, el caso de la ampliación del aeropuerto, como en el tipo de música que tú desarrollas, en el jazz, como en tu pintura, hay una palabra que quizás los describe muy bien, que es la complejidad. No que sean complicados, sino que la complejidad de la obra. Hay un tema de abstracción, y tú lo reiteras, el expresionismo. Y también hay algo de multiplicidad, hay como múltiples factores que convergen. No sé si te parece como la invitación a que trabajemos esos cuatro conceptos. ¿Cómo Me lo parece manejas? fascinante, fascinante. La complejidad a mí me parece fascinante. Y con eso te quiero decir que uno se sitúa de alguna manera en el umbral de lo complejo, naturalmente. Yo siento que estoy parado siempre en escenarios complejos, eh, por alguna razón natural quizás, no sé, pero siempre me sitúo en un escenario de elementos complejos, pero que se logran unir, que logran interactuar. Y de alguna manera me siento partícipe de esa complejidad
pero que es una complejidad fascinante que te lleva, que te empuja, que te motiva, que te da mucha fuerza. A mí por lo menos yo siento energía, siento fuerza en todo lo que hago, porque sé que estoy siendo parte de un proceso complejo o de alta complejidad, en donde también me transformo en un elemento complejo de ese sistema. ¿Ya? Entonces soy parte del sistema. Y me acepto, me reconozco y me alimento de eso también. Oye, es que Yo creo eso es que hay que... interesante. Eso es Sí, súper interesante porque sí. te lo pregunto también como un mensaje para muchas personas que hoy día, en este proceso que estamos viviendo, que es súper particular desde el punto de vista político, social, de la salubridad pública, se sienten abrumados, porque parece ser que fueran como procesos que se escapan un poco del ámbito de acción que uno tiene. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver como con la complejidad, como con códigos que no, con los cuales no estamos familiarizados. No, en general uno es reticente a cambiar, a tener situaciones de vida que te saquen de ese concepto tan usado ahora que es el espacio de confort que se habla. Cuando a uno lo sacan del espacio de confort, uno tiene un rechazo natural de, de no estar ahí y de buscar lo que a ti te acomoda, lo que a ti te hace feliz, lo que te permite estar tranquilo. Pero hay algunas personas de las cuales yo me siento parte, que de alguna manera disfrutamos de la adrenalina, de la adrenalina del deporte extremo de la vida. Yo creo que eso es, Qué digamos. buena ¿Ah? definición, esa me gustó. Yo creo que yo soy de esos que me gusta ir ahí fuerte y me gusta ir de frente y me gusta jugármela con lo que hago, con fuerza. No, no, y eso lo transmito en mi pintura, en la música, en todo lo que hago. Soy un apasionado de la vida, agradecido, feliz de todo lo que soy, de lo que hago, de lo que he logrado en mis años, y disfruto y me potencio en eso, y me alimento y me lleno de energía en lo complejo, entre comillas, que soy, pero que al mismo tiempo me permite ser una persona diversa, permanentemente activo. Y con esto sabes que lo que pasa es que hay una salud mental y una salud corpórea potente. O sea, yo no soy una persona que, doy gracias a Dios por esto, pero no me enfermo, no ando con depresiones, no ando con dolores, ando bien, ando activo, ando con mi cabeza, con un mundo mental que realmente me transporta y de alguna manera me tiene como protegido por esta energía de saber que uno tiene que cada día hacer cosas. Cada día me despierto y me hago un mapa, un ruteo de lo que tengo que hacer y a veces no alcanzo, Ujú. porque soy inquieto. Y eso te da mucha actividad. Y eso también te lleva a estar en lugares complejos con situaciones complejas, pero que tienen un gran potencial para los que quieren estar ahí. Perfecto. Ujú. Y ahí, por ejemplo, a ver, cuéntanos un poco de lo que te tocó hacer en el caso del aeropuerto. Porque ese yo creo que es un proyecto, no, quizás estoy equivocado y quizás te ha tocado trabajar otros proyectos tan complejos como eso a lo largo de tu carrera. Pero en lo que me tocó ver en la pequeña, en el pequeño apéndice en el que te puede apoyar dentro del proyecto, en algo que no era muy glamoroso por lo demás, me tocó ver que en el fondo el tema del aeropuerto es una cuestión que para uno como usuario, eh, es algo bastante trivial. Llegar a un puerto aéreo, embarcarse, trasladarse, pero detrás de eso hay una red de flujo, de capas, de cosas que pasan ahí que son invisibles. Y hay alguien que las diseñó. Entonces me encantaría que nos pudierais comentar de eso, Tomás. ¿Cómo fue esa aproximación a ese proyecto? Ya, todo parte del año 99, en enero del año 99,
cuando me contrató la anterior concesión como arquitecto coordinador del diseño y construcción de la segunda y tercera etapa del aeropuerto de Santiago. Del año 99 hasta el año 2003 trabajé como arquitecto coordinador de todo el desarrollo comercial y de infraestructura del proyecto. Y te lo comento porque en esa experiencia me introduje por primera vez en el tema aeroportuario como arquitecto y viví y conocí lo que es la familia aeroportuaria. La familia aeroportuaria son todos los actores que forman parte de esta vida y de este sistema. Desde el MOB, la DGAC, las compañías aéreas, Policía Internacional, aduana, SAC, todos los locales comerciales, los salones VIP, qué sé yo. Todo este sistema, todo el retail en general, todos los restaurantes, toda la gente que habita en el aeropuerto y que tiene una vida bastante particular, los trabajadores aeroportuarios, es gente que está en una burbuja, que es el aeropuerto, aislado de la ciudad, en donde yo también fui parte de eso, y realmente te empapas de una vivencia, de una forma especial de vivir, día a día, llegando, viajando al aeropuerto y después estando todo el día allá y después volver en la noche y estando alejado de la ciudad, de las casas, que no es, no es un trabajo habitual, digamos, ni una forma habitual de trabajar. Entonces, eso te permite de alguna manera conocer y empaparte de qué es un aeropuerto. Más allá de los sistemas, de las instalaciones, es qué es el aeropuerto, cómo se vive, cómo funciona este animal gigante que se llama aeropuerto. Y a partir de ahí uno ya empieza a entender qué es, cuáles son las zonas restrictivas, cuáles son las zonas prioritarias, cuáles son las zonas de control, cómo funciona el edificio, cómo funciona el sistema en general. Más allá del edificio, las redes generales, la vialidad, los estacionamientos, la zona de carga, las rutas de los aviones, plataformas, los circuitos, la calle de rodaje, los puentes de embarque, las salas de embarque, la zona de chequeo, la zona de maleta, todo el sistema tiene una lógica que uno la empieza a conocer, no estudiando un plano, realmente viviendo en el aeropuerto. Y yo tuve la oportunidad de vivir en el aeropuerto, como te digo, esos 4 años estando ahí todos los días. Y después nunca me desconecté de los aeropuertos, porque seguí trabajando como arquitecto desde mi oficina y en varios aeropuertos del mundo donde me ha tocado participar. He estado en 5 aeropuertos, contando 2 veces el de Santiago serían 6, en donde he podido estar trabajando y conociendo y compartiendo con profesionales de otros países que también están viviendo la misma experiencia. Y eso es interesante porque empiezas a hablar y empiezas a manejar un lenguaje común que es bastante interesante. ¿Mm? Y ahí, Y a partir de ahí, perdona, a partir de ahí uno después como arquitecto entiende cómo funciona y puede trabajar y puede desarrollar y puede dirigir, que es lo que me tocó a mí hacer en la última experiencia, los últimos 5 años en el proyecto Aeropuerto de Santiago, como líder of design del proyecto y a cargo de varias áreas de desarrollo que me tocó coordinar con profesionales de distintos países, italianos, españoles, brasileños, venezolanos, franceses, y cada uno con su formación y con su impronta distinta. Es interesante esa heterogeneidad que existe cultural, social de la gente, digamos, y poder trabajar con ellos, digamos, y entender y poder también tener la oportunidad de poder dirigir. Pero también hay que cautivar para poder dirigir. por supuesto. Oye, Tomás, ¿y tú sientes que, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Santiago, o, a ver, quizás más general la pregunta todavía, los aeropuertos hoy día son animales que están, digamos, dentro de este concepto de la globalización, que son iguales en todas partes del mundo, o están matizados como por la cultura propia del lugar? Te lo pregunto porque se me vino a la cabeza, alguna vez estuve leyendo el libro que escribió Alejandro Aravena, Introducción a la Arquitectura, que lo encuentro un gran libro. Y ahí cuando hablaba del aeropuerto, del antiguo aeropuerto, él hablaba de que en el caso de Chile, como que existía esto de querer extender la despedida en el fondo.
y existía esta gran terraza desde la cual tú veías despegar los aviones y uno como familiar que iba a despedir a tu ser querido en el fondo, como que tú te abalconabas y estabas hasta último minuto despidiéndote esperando ver a alguien que estaba detrás de una ventanilla de un avión que estaba despegando. La pregunta es esa, ¿existe todavía como la posibilidad como de esa poética como local o estamos como en una cuestión como más uniforme? No, estamos en una globalización absolutamente uniforme. Hoy día los aeropuertos en el mundo, yo te diría que tienen una lógica de funcionamiento igual. O sea, no, el aeropuerto Charles de Gaulle, o el aeropuerto de Santiago, o el de Miami, o el de Bogotá, si bien sus formas cambian sus imágenes y sus conceptualizaciones del lugar de cada país, por supuesto que tienen ciertas connotaciones propias, el funcionamiento de un aeropuerto tiene una lógica, tiene una estructura que debe ser la misma por un tema de control, de seguridad y de una serie de temas que no varían mucho. ¿Mm? Ahora, el tema este romántico de lo que pasaba en el aeropuerto de Santiago, de la gente que se iba a despedir en la terraza del avión, yo también fui parte de eso, escuchando desde niño los motores de los aviones era algo tremendamente impactante. Y muchos años, mucha gente se paraba en la terraza para despedir a los familiares, a los amigos. Incluso te diría yo que ahora todavía existe eso, la gente se para en el viaducto, no sé si te has fijado, ahí se Sí me junta la tocó verlo. gente a despedir es el único espacio que existe del lado tierra, que se llama, lado público, en donde la gente se puede parar en la baranda a decir adiós. Porque tenemos esa cosa propia de tercermundistas, que necesitamos afortunadamente estar conectados con nuestros familiares. Y si eso se ha ido perdiendo en los países más desarrollados, donde esa conexión no existe, simplemente, y no existe ese punto de despedida o la gente no se agrupa. Es un fenómeno social interesante que se da, incluso mucha gente se para también donde el avión despega, justo ahí donde pasa la calle, por atrás, que la que va hacia, también hay gente, he visto gente ahí despidiéndose del familiar cuando el avión va despegando. Es como el sentimiento de no querer despegarse de un familiar o Mm, es quizás como un adiós, sin saber si va a volver o no, el último adiós. Es bien especial eso. ¿Mm? Pero sí. yo te diría que los aeropuertos en general funcionan bajo una lógica funcional, operativa y de seguridad que está regulada por la IATA, la normativa internacional, la OASI, que son normativas de diseño que estimulan el desarrollo de la planificación aeroportuaria ajena un poco a las idiosincrasias de cada país. Funcionan por un tema normativo, digamos, los aeropuertos y operativo. ¿Mm? Ya. Oye, Tomás, y en ese sentido, ¿cuál dirías que fue tu... A ver, ¿cómo pudiste tú intervenir en el fondo en el diseño de la actual ampliación del aeropuerto? Porque si bien existe como este funcionamiento que tú lo describes como algo que es bastante ya un estándar hoy día, de qué manera pudiste meter mano? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu impronta en ese proyecto? Mira, yo más que diseñador, yo tuve una labor más de coordinador del proyecto, de ciertas áreas del proyecto, donde se desarrollaron diseños por empresas de desarrollo de diseño que estaban contratadas para el desarrollo del proyecto. Yo no fui un arquitecto diseñador del proyecto, ni participé en los diseños del proyecto como diseñador. Sí participé en la coordinación de los desarrollos de los proyectos, eso sí. Yo fui coordinador de las distintas especialidades, de distintas áreas del proyecto, en donde me tocó llevar esa labor. Y también me tocó liderar con el Ministerio de Obras Públicas toda la relación del desarrollo, de las aprobaciones y también del control de chequeo de los proyectos en etapas de recepciones para poder permitir que todo se termine y cumplir con los checklists finales de los edificios que me tocó, digamos, controlar. Pero esa fue mi función de coordinador de ciertas áreas con otro equipo de diseñadores
y toda la interacción con el Ministerio de Obras Públicas para poder cerrar los procesos de diseño, de aprobaciones y de ejecución en obra. Perfecto. Porque tuve la responsabilidad del proyecto como líder of design del proyecto ante el MOB y también era el profesional residente del proyecto, profesional chileno a cargo del desarrollo del proyecto Ya. ante el MOB. ¿Mm? Oye, Tomás, después de haber pasado como por este concepto de la complejidad que estábamos trabajando, me gustaría que retomáramos el de la abstracción. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué sientes en la guata cuando hablas de abstracción? ¿Cómo lo definirías? Como una mirada distinta de la realidad. Simplemente eso. Yo creo que la abstracción es una mirada distinta de la vida, con elementos que tienen otra codificación, otro orden quizás, más consciente, más espontáneo, fuera de elementos figurativos tan determinados o connotativos. Para mí la abstracción es simplemente una visión espontánea de sentidos, de sentimientos, de una percepción del sentido, llevada a una imagen que tiene una lectura distinta a lo cotidiano. ¿Mm? Ya. Y en ese sentido, ¿y tú relacionas el concepto de abstracción con el de improvisación o no? Te lo pregunto porque, y acá voy a volver al jazz, ¿eh? Eh, existe como este mito urbano, que ya es una leyenda en realidad, de 1957, cuando Louis Maillet, que era en esa época un Nobel director de cine francés, invita a Miles Davis a componer la música para su película Ascensor para el Cadalso. Davis acepta, pero lejos de componer una banda sonora, como tradicionalmente se hace, lo que hace es improvisar junto a su quinteto en una única sesión, mientras se proyecta la película frente a sus ojos. Y esa es una quizás de las bandas sonoras más representativas de nuestra época. Y tú te preguntas, ¿cómo un músico es capaz de abstraer, de improvisar, de conseguir reflejar los sentimientos que trasluce la otra parte, la parte visual? ¿Qué- cuál es ese link entre improvisación, abstracción? Ahí está el maestro Miles, que era un maestro. Efectivamente, él improvisó la música para esa película, El ascensor del cadalso, y mientras él veía a la imagen de la mujer que caminaba por la ciudad, él iba interpretando la trompeta, yo creo que con todos sus sentidos absolutamente conectados. Yo creo que Miles Davis, hablando de él particularmente, era uno de los personajes para mí, uno de los personajes que tiene una mayor sensibilidad musical en el jazz desarrollada. Todo lo que él compuso, todo lo que él transmitió, esa esencia, esa sutileza del sonido, más allá de su propio sonido, sino que el sentimiento que él generaba con lo que interpretaba, notable. Y particularmente ahí, en esa película, yo creo que él puso a disposición todos sus sentidos conectados absolutamente y fluyó en forma súper natural y así como lo hizo también en el álbum Kind of Blue. Ujú. El álbum Kind of Blue es una obra maestra donde se conjugan varios grandes máster, entre ellos John Coltrane también, que grabaron ese gran disco Kind of Blue, que está denominado como uno de los mejores o el mejor disco de jazz de todos los tiempos. Y ahí también está la genialidad de Miles, así como en el ascensor del cadalso, donde él interpreta con mucha improvisación y hay muy pocas tomas de ese álbum. Está grabado casi de la primera o la segunda toma. De hecho, creo que hay dos sesiones de grabación de ese álbum que están distanciadas por 2 meses, una de la otra. Y ahí se ve la genialidad de los maestros. O sea, Miles Davis tira 2 notas y puede hacer llorar con 2 notas. O sea, eso es, eso es. Y eso es lo que marca la diferencia, sin duda, Ujú. entre uno y otro.
El que es capaz de tirar dos notas y emocionar, yo creo que el que la lleva, la tiene en la mano, digamos. No hay que tocar miles de notas para emocionar. Basta con dos notas bien tocadas, creo yo. Y él lo supo hacer muy bien. Oye, ¿y eso lo podemos vincular directamente con el otro concepto, con el de expresionismo? Porque, Bueno, el expresionismo y la abstracción, esa es la pregunta, la relación entre expresionismo y abstracción. Eso es lo que me sí, preguntaste. sí, o sea, ¿cuál es la especificidad de la palabra expresionismo? ¿Cómo complementa la abstracción o cómo la vincula? ¿Cómo lo...? Es que una cosa es el expresionismo, para mí, y Ujú. otra cosa es el expresionismo abstracto, que no creo que sea lo mismo. ¿Ya? Para mí el expresionismo es la forma espontánea de trabajar sobre en el caso de la pintura, sobre un color, darle mucha fuerza al color, ser muy expresivo en el uso de ese color, en la forma, en la temática, en la textura de ese pigmento, de ese color. Eso es para mí un expresionismo, sin ir tanto a lo figurativo, sin ir tanto al detalle de la forma, sino que dejar más que la pintura y la textura de la obra, de la pintura, sea la que finalmente defina casi en un inconsciente esa forma, no siendo necesariamente tan abstracto. Ojo con eso. Por ¿Ya? ejemplo, Picasso fue muy expresionista. Ujú. En alguna de sus obras fue muy expresionista. Porque trabajó el color, trabajó la forma, pero a partir del color, con la textura. Pero para mí el expresionismo abstracto es un acto expresivo que tiene otra connotación, tiene una connotación de dinámica sobre la tela, tiene una connotación de impacto o de transformación de la gestualidad del artista sobre la tela, Ujú. que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un concepto dinámico. Para mí, eso es, digamos, el expresionismo abstracto, una cosa como espontánea, dinámica de un acto en movimiento sobre la tela. ¿Mm? Perfecto. Y ahí nos podemos ir a los mayores representantes de esto, que seguramente uno piensa en Jackson Pollock, o en William de Kooning, o en Steele, eh, que son expresionistas abstractos que trabajaron en el suelo con mucha pintura, con mucho movimiento, con mucha velocidad, en donde había mucho material y había mucha fuerza corpórea sobre el acto de pintar. Ujú. Ese para mí es el expresionismo abstracto, a diferencia del expresionismo. Y lo abstracto sin duda está en la lectura inconsciente de la forma a partir del color o de la mancha o del gesto improvisativo que está sobre la tela. Ya, A excelente. partir de ahí. ¿Mm? Oye, Tomás, ¿y podríamos retomar finalmente el tema de la multiplicidad? Porque, como hablábamos, yo reconozco en tu obra como una multiplicidad de intereses. Hay casi como un afán, ¿cómo te diría? Como enciclopedista en términos de querer abarcar el mundo completo, no dejar nada afuera. Como hablábamos antes, desde la mosca en el fondo hasta tu propio conciencia espiritual. Hay uno, no sé si cronológicamente corresponde o no, ¿eh? Pero tú tienes otros cuadros como Mujer de Aire y Fuego, que quizás me equivoco, pero tú la escribes mujer fuerte, valiente, segura, llena de vida y esperanzas. Avanza desde el fuego impulsada por el aire. Su cabello largo la envuelve y la protege de las adversidades del camino. Va en evolución y ascensión hacia la esperanza de libertad y cuidado perpetuo de su belleza y femineidad, dispuesta a ser descubierta, amada y protegida con el mayor valor siempre. Está en esta pintura todas las reivindicaciones que están buscando las mujeres hoy día, ¿o me equivoco? ¿O, Totalmente. ¿Sí? Mira, sí, absolutamente. De alguna manera es un homenaje a la mujer, esa obra, al respeto que siento yo por la mujer. ¿Mm? Lo valioso que es la mujer para mí.
Eh, esta obra la pinté hace 4 años, 4 o 5 años, y tiene una connotación actual muy potente, sobre todo con todo lo que hemos vivido de las mujeres, los femicidios, todo lo que ha pasado, hechos lamentables que nos toca conocer. Y de alguna manera la obra y el relato está escrito hace muy poco, reivindica la vigencia de esta obra, la fuerza de la mujer y el respeto que debemos sentir por la mujer y el cuidado por la mujer. Y le doy vigencia a esa obra hoy día más que nunca, a raíz de lo que te he contado, y quisiera que trascendiera así. Ujú, perfecto. Oye, Tomás, y también todas las... A ver, tú tienes otras obras, como por ejemplo Plaza de la Dignidad, tienes COVID-19 en tiempos modernos, que están en una clave, de nuevo, de contingencia, de compromiso social y hasta político, diría, de los nuevos desafíos que nos impone este mundo que nos toca vivir, en definitiva. ¿Cómo es esa relación tuya con la realidad, con lo actual en definitiva? No, no, no hay disociación absoluta, no puede haber. Yo creo que el artista no está disociado de la realidad, Ujú. vive la realidad y se expresa a través de lo que siente y lo que le toca vivir en la realidad. Y hoy día sin duda nos toca vivir hechos diversos que de alguna manera potencian el desarrollo del arte. El arte nace de lo cotidiano, nace de lo que uno vive, de lo que el artista siente. Y yo pinto, en este caso, eh, y describo lo que siento a raíz de lo que estoy viviendo. Y, y lo manifiesto escritamente en este caso, en este relato, pero que las pinturas también se van conectando con este relato y le voy encontrando todo el sentido. Ujú. Hay obras que vienen con una connotación desde un principio, en los primeros trazos ya más o menos intuyo de qué estoy hablando, y hay otras que adquieren una connotación después al observarla y después del acto de sorpresa que te describí anteriormente, es cuando le encuentro el sentido y observo lo que pasó ahí. Por ejemplo, 15 segundos mirando la traza de una mosca. Es una pintura que la hice en un acto inconsciente, diría yo, ajeno al movimiento de una mosca, ¿Ya? pero, eh, pero, pero con una gestualidad muy cercana al movimiento de la mosca. De hecho, esa obra tiene la particularidad de que la línea de esa obra, la trazabilidad que está en esa obra, es una línea que no se interrumpe, que es una línea que tú la sigues y puedes recorrer el cuadro completo. Afortunadamente, con la pintura que me permitió en ese minuto la mezcla que preparé, tener la fluidez suficiente para que la línea quedara continua. Pero efectivamente la gracia de esa obra es que representa el movimiento de esta mosca encapsulada, quizá en un formato, con una línea continua tremendamente expresiva y llena de sentido. Pero esa lectura la observé después de haber pintado la obra y me di cuenta que era eso. Y el relato viene después. Sin embargo, se conecta y se define, digamos, de forma bastante cercana, ¿no es cierto? Claro, es que eso es algo que te quería preguntar, porque hay muchos pintores que dejan la interpretación de la obra al espectador, 100%. Y en tu caso, tú te has dado el tiempo de escribir unos relatos que probablemente son como tu sentimiento, tu aproximación más cercana y que personalmente me sirvieron mucho como para darle sentido. Independiente que después uno como espectador sigue como ampliando esa mirada, le empieza a ver connotaciones distintas.
pero es algo bien particular, que tú escribas en el fondo estos mini relatos relativos a la obra. Y quería decirte que fue algo que me llamó la atención y que me gustó mucho por lo demás. ¿Mm? Sí, podría ser un poquito contradictorio quizás el hecho de tener que escribir algo y de alguna manera definir un concepto frente a la obra, en el sentido que inicialmente la obra uno deja que fluya de forma natural y podría ser mucho más libre si yo no dijera nada y dejara que el espectador interpretara lo que quiera interpretar. Pero yo creo que ese acto de interpretar lo que quiere interpretar lo va a interpretar siempre. O sea, eso nunca va a dejar de suceder. Yo creo que la persona que observa una obra le va a importar nada lo que alguien haya dicho de esa obra. La persona va a sentir y va a observar lo que su mente le diga. Ujú. Entonces, lo que yo pueda escribir en realidad es algo más bien como mí, para mi propio relato, y en comunicación con esta obra, de lo que realmente el espectador o el observador pueda lograr digamos, a entender o a asimilar. Siempre va a estar esa libertad. Ahora, si el espectador siente que ese relato le ayuda, bienvenido, va a ser mejor, porque de alguna manera lo va a conectar también con lo que yo también represento o siento al mirar esa obra, como Perfecto. autor de la obra. ¿Mm? Oye, Tomás, y ya como para ir concluyendo la entrevista, quería centrarme en el relato también de una obra tuya que se llama Submarino a 2000 metros. Y acá me voy a dar el tiempo para leer ese relato, que dice, en la contención de lo más profundo, después de la oscuridad, también aparece el color y la luz, en una dimensión casi inalcanzable por el hombre, donde el habitar vuelve a renacer y los colores toman otro significado. La obra se sumerge hasta donde el hombre cree que ya no es posible volver a ser. Volver a entender que más allá de lo imaginado también existe la esperanza y el reencuentro con lo sagrado que es la vida. Y perdona que cierre con este relato, pero es que creo que hace mucho sentido hoy día lo que tú estás escribiendo ahí. Porque en el fondo, en un momento en el que es muy fácil perder la esperanza, perder el rumbo, desesperar, siento que esa obra condensa esta renovación de la esperanza que tanto necesitamos hoy día y la valoración de la vida por sobre cualquier otra cosa como algo que es infinitamente sagrado. Y ahí me gustaría dejarte a ti las palabras de cierre. ¿Mm? Eh, bueno, gracias por citar ese texto que es uno de los textos que a mí más me gusta, más me emociona también. Y tiene justamente que ver con eso, con la trascendencia de la vida, la trascendencia del ser, ajeno a lo cotidiano, mucho más allá de lo que creemos, mucho más allá de lo que nos reconocemos nosotros mismos. Yo creo que nos cuesta reconocernos, nos cuesta mirarnos, nos cuesta entender qué estamos haciendo en este mundo. Y no lo sabemos, es un misterio. Y es el misterio que nos permite vivir, nos permite explorar, nos permite querer descubrir, querer ser seres en desarrollo, ser seres en comunidad. La esperanza, yo creo que la esperanza es lo más importante en la vida, es tener esperanza, tener convicción y tener sueños. Y eso es para mí supremo. O sea, soñar, querer ser y poder ser es lo que te lleva adelante. Y ese es el mensaje. Soñar, creer en lo que uno sueña y luchar por eso. Creer que donde ya no hay vida, todo puede ser. Creer donde ya algo no puede pasar, puede pasar. Depende de ti, no depende de nadie más. Si tú quieres que eso pase, va a pasar. Si te olvidas y no lo ves, va a pasar también. Pero eso es. Y por eso es que el submarino a 2000 metros es el lugar más bajo del océano, donde está este submarino y se descubre una vida nueva, donde ya la luz vuelve a aparecer después, de nuevo, de la oscuridad.
de esos momentos difíciles que vivimos, en donde lo perdemos todo, donde perdemos a nuestros seres queridos, en donde perdemos el trabajo, donde nos enfermamos, donde nos recuperamos de una enfermedad grave y podemos volver a vivir, donde tenemos oportunidad. La esperanza creo que es algo que hay que transmitir, la fuerza y ser positivo, buscar a través de lo que uno haga, sea cual sea tu propia expresión, expresividad o talento, desarrollarlo y entregarlo, ofrecerlo al mundo. Eso es lo que yo trato de hacer día a día. Oye, Tomás, pucha, y lo último que te quería preguntar, ¿estáis con un saxofón ahí a mano, no? Por supuesto, siempre, siempre Sí. está a mi lado. Bueno, yo no, eso es algo importante también, que te lo comento, yo no dejo de estar con mi saxofón. Estoy pintando y estoy con mi saxo al lado, y mi saxofón tiene pintura, tiene, que a veces lo tomo con las manos pintadas, y es así. Pero es indisociable, o sea, no puedo dejar de pintar o dejar de tocar el saxofón, como te decía. No, no separo los tiempos. Para mí, alguien me preguntó una vez cómo lo hacía con los tiempos, o sea, cómo mezclaba la música, el espacio para la música, el espacio para la pintura, el espacio para la arquitectura. Y realmente siento que en mi vida las cosas no se disocian. Voy trabajando con la pintura y estoy con la música en mi cabeza, o estoy con la música y estoy pensando también en la pintura. Es algo que está siempre de la mano, en conjunto. Y es una sumatoria al final de los elementos. Y nada, para acompañar esta despedida, quería citar a uno de los maestros de Tomás, a John Coltrane nuevamente, que dice, su espíritu aún está vivo y dice que va a usar la música para intentar convencerte de tener finalmente un amor supremo, de manera que no seas solo un prisionero del tiempo, serás un fabricante, un creador de un mundo mejor. Te dejo esa frase, Tomás, porque a mí me llena y quiero... ¿Quién dijo esa frase, perdón? John Coltrane. John Coltrane. Oh, mándamela, mándamela, está muy buena. Eh, Voy a interpretar una hermosa balada que la interpretó magistralmente John Coltrane y quedó grabada en el álbum Ballads. El tema se llama You Don't Know What Love Is. You Don't Know What Love Is.
Muchas gracias, Hernán, por la oportunidad de poder mostrar mi pasión por la vida, por el arte, por la música, por el jazz, por la pintura. Y poder, ojalá, transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que luchen, que crean por lo que sienten, que vayan detrás de sus objetivos, que no le tengan miedo a los obstáculos, sino que transformen los obstáculos en potencia. Eh, Desear que este mundo sea mejor para todos, que podamos compartir, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro mundo y seguir creciendo en comunidad y hacer que este mundo sea mejor con lo mejor de cada uno. Me despido, ha sido un placer poder compartir, poder contar lo que hago y dar a conocer el arte, viva la música, viva la vida. Muchísimas gracias por regalarnos esa pieza maravillosa a modo de despedida. Y nada, gracias por regalarnos tu tiempo también, por regalarnos tu intimidad, por conversar con nosotros respecto de tu arte. Y espero que tengamos la posibilidad de seguir profundizando en todas las ideas que surgieron hoy día.